Excelente. Bueno, pues primeramente espero que estén muy bien. Muchas felicidades por estar aquí súper puntuales. Yo sé que muchos de los que están aquí conectados pues tienen cosas que hacer, van manejando, van en el camino, están haciendo alguna otra actividad. Entonces el hecho de que también estén haciendo sus actividades y también estén aquí presentes pues es muy importante también para ustedes, ¿verdad? Y el día de hoy voy a hablarles de un tema que tenía mucho que no daba, honestamente. De hecho, fue el primer tema que me tocó dar, me acuerdo perfecto que no tenía ni idea de qué podía hablar. Y por ahí Wendy me dijo, oye, pues a ver, tienes experiencia en esto, tú trabajaste en oficina, pues habla relacionado a eso, ¿verdad? Y fue por eso que comencé a dar lo que fue esta sesión. Y pues hace rato que estaba revisando las diapositivas, me di cuenta de muchas cosas y conforme vas viendo información constante, aunque tú ya la sepas, pues siempre es como un buen recordatorio, ¿verdad? Más que nada para nosotros cuando empezamos a tener un emprendimiento o un negocio propio, pues muchas veces el camino, no muchas veces, casi siempre, o si no es que siempre, es un camino de altas y bajas, no es un proceso lineal. Entonces, fue muy importante también porque fue como un recordatorio para mí de todo lo que he venido haciendo, ¿verdad? Entonces, es por eso que el día de hoy les voy a hablar de un tema que me gusta mucho, que se llama reinvención profesional. Así fue como lo titulé, de la oficina al emprendimiento. Y es que por ahí muchas personas a lo mejor aún no me conocen o no conocen un poquito de lo que yo era antes de entrar aquí a la compañía. Pero antes de entrar en eso, en detalle, primero quiero contarles qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Primeramente vamos a ver o vamos a entender o cómo aprender a soltar una vida que ya no nos llena. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en un trabajo solamente por inercia, solamente por necesidad, vamos en automático, vamos en el camino todos disociados porque no sabemos realmente el hecho de estar conscientes o estar presentes en ese momento. También vamos a conocer cuáles son las creencias limitantes que uno se enfrenta cuando decide o quiere emprender. Muchas veces está esa frasecita de ¿y si no puedo? También cómo organizar lo que es una transición sin ansiedad, porque es una decisión muy compleja que nos lleva a sobrepensar demasiado en si está bien lo que vamos a hacer o no. Entonces, cómo organizar la transición sin ansiedad y posteriormente cómo construir una identidad laboral. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas son identidades que vamos aprendiendo en lo que es en este camino, ¿verdad? Entonces, bueno, pues les pongo aquí unas capturas mías de su servidora de cuando aún trabajaba en oficina. Yo era coordinadora administrativo de una empresa privada de recursos humanos y bueno, pues yo tenía a cargo lo que era un departamento administrativo donde tenía que supervisar a varios puestos. Y pues también obviamente yo tenía mis actividades, pero parte de mis actividades muchas veces llegaba a tener que estar subsidiando otros puestos, ¿verdad? Si una persona se iba y no me la sustituía en RH, pues prácticamente que yo tenía que ver la forma de cómo sacar el trabajo, ¿verdad? Entonces, ya ven que eso casi no se da en las empresas cuando quieren muchas veces estar ahorrando, pues justamente para no estar pagando más salarios. Entonces, pues lo que hacía pues era justamente eso, ¿verdad? Estar ahora sí que malabareando mi vida. Prácticamente mi vida vivía en torno a mi trabajo. Y yo sé que por aquí a lo mejor muchas personas han pasado por eso o están pasando por eso, cuando nuestra vida gira en torno al trabajo, cuando prácticamente todas nuestras actividades personales tenemos que acomodarlas con base en nuestro trabajo. Entonces, en la primera foto, quiero contarles así brevemente lo que significa cada foto, porque cada foto es especial y está aquí en esta plantilla por una razón en específico. La primera foto fue cuando yo estaba en mi primer empleo, yo llevaba ahí cerca de 3 años y yo estaba pasando por un estrés muy alto a un nivel que en una ocasión me dio una migraña muy fuerte. Yo trabajaba literalmente enfrente de un hospital.
le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Ya no veo la vista borrosa, no escucho, me siento aturdida, por favor ven por mí y llévame al hospital. Entonces ella va por mí, literalmente, y nada más me cruzó de calle y quedo internada por un cuadro de estrés. Ahí yo tengo lo que es un suero y todo. Y esta foto yo la subí a mis historias de Instagram, donde incluso hasta le puse adiós bono. ¿Por qué? Porque cuando no cumples con tu jornada te quitan un bono. Entonces yo ahorita me cuestiono, digo, híjole, o sea, ¿cómo en ese momento me preocupaba más un bono de 1,000 pesos, 1,500 pesos? Que mi propia salud, ¿verdad? Donde no le tomaba la suficiente importancia a mi salud. Entonces, después, cuando me entero que según esto, mi jefa inmediata le comenta al director que estaba hospitalizada, ve la foto y el director incluso comenta de que seguramente esa no es Marisa, ¿verdad? Muchas veces luego llegamos a tener jefes que realmente no son empáticos y no generalizo porque sé que muchos jefes por ahí tienen muy buenas condiciones laborales y siempre intentan tener como un buen ambiente laboral, pero no todos nos toca como vivir esa parte. Entonces, algo que uno muchas veces tiene que lidiar, ¿verdad? En la segunda foto ya estoy en mi último empleo, donde aquí yo ya estaba, fue de mis últimos días esta foto. Y yo ya estaba aquí, la verdad, bastante fastidiada. Yo creo que esto fue como un mes, 2 meses antes de salirme de la compañía, donde realmente no pueden ver ahí una sonrisa. Y miren que yo realmente casi siempre estaba riéndome y me la pasaba cantando y me la pasaba bailando en mi trabajo porque teníamos un muy buen ambiente laboral dentro del departamento, pero aún así, pues el trabajo pues pesaba, ¿verdad? Y en la última foto que pueden ver donde yo estoy internada y aún así estoy trabajando, fue una ocasión que yo tuve una recaída. Yo tengo problemas en mi columna, tengo serios problemas. Entonces tuve una recaída, me tuvieron que internar, me tuve que, entre comillas, incapacitar, pero como yo era la nominista, pues yo tenía que pagar nómina. En ese tiempo fue diciembre, fue un 13 de diciembre, donde mi jefa se había de vacaciones, otra chica que tenía yo en el departamento, pues no sabía absolutamente nada de nóminas. Yo era la única que manejaba la nómina. Y pues yo aún así internada con un suero y con un cóctel, pues yo aún así tenía que estar trabajando porque tenía que pagar utilidades. Después pasa el tiempo, entro a lo que es Evo y la primera foto que ven abajo donde estoy sonriendo, ese fue el primer día que yo no trabajé en una oficina. O sea, yo salgo de la oficina y ese fue el primer día que yo trabajé full time en este negocio. Entonces ahí pueden ver mi cara de felicidad. Una amiga del trabajo me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y le mandé esa foto donde me sentía bastante desahogada y bastante tranquila. Después en la segunda foto yo ya empiezo como a enfocarme un poco más en el negocio, a concentrarme un poco más, en empezar a entender y conocer lo que es una rutina. Y en la tercera foto la tomé un lunes, me fui a la playa, eran como las 3 4 de la tarde, donde yo necesitaba irme. Yo me acuerdo que te da como trabajaba, yo decía, el día que yo ya no esté en este pinche lugar, así dije, me acuerdo perfecto, el día que ya no esté en este pinche lugar, me voy a ir un lunes a la playa a leer. Y dicho y hecho, ese día me fui a leer y bueno, pues lo disfruté mucho. Me fui solita, obviamente, pero ahí yo sentí una paz y una tranquilidad de sentir el aire, sentir la brisa y sentir como esa paz que muchas veces uno busca. Muchas veces uno ya no busca ni siquiera como el gran salario, solamente busca el tiempo, busca paz mental, paz emocional y pues tranquilidad más que nada. Y bueno, entonces ya entrando un poquito ya en materia, vamos a empezar en cómo soltar una vida que ya no te llena. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta de que ya no nos gusta lo que estamos haciendo. De tan automático que hacemos las cosas, no nos damos cuenta realmente qué es lo que estamos haciendo, por qué estoy en ese trabajo, por qué sigo en este puesto, qué es lo que este puesto va a hacer para mí o por mí en algún futuro, porque luego creemos que pues nos va a dar esa oportunidad para irnos a un lugar mejor. Pero a veces nos pasa que nos quedamos como en ese bug donde decimos me voy o todavía no me voy y siempre va a salir algo, siempre es como es que tengo que pagar esto y esto y esto y si no encuentro trabajo y si a lo mejor encuentro trabajo pero después me corren o no llego a pasar lo que es ¿cómo se dice? Los 3 meses de prueba o el ambiente laboral. Entonces, como tenemos incertidumbre, es por eso que nos quedamos como en ese momento donde no sabemos o no podemos o no queremos
tomar esa decisión. Entonces, ¿qué actividad disfrutabas anteriormente de tu trabajo que ahorita ya no lo disfrutas? Aquí pueden entrar muchísimas cosas, ¿verdad? Obviamente cuando recién entramos a un trabajo tenemos la emoción, tenemos esas ganas de echarle muchas ganas de demostrar nuestro trabajo, de demostrar que somos súper comprometidos, responsables o de que simplemente somos buenos en lo que hacemos, ¿verdad? Entonces llega un tiempo en el que probablemente, no generalizo, pero probablemente podemos dejar de disfrutar eso. Ejemplo, a mí antes me encantaba hacer altas y bajas en el Seguro Social. O sea, a mí me encantaba, yo era feliz haciendo altas y bajas, pero llegó un tiempo en el que de tanto que lo haces, obviamente ya es muy rutinario y ya te da flojera y te aburres. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que tus actividades empiezan a hacer muchas veces lo mismo, no hay como un cambio, no hay como ese dinamismo que muchas veces también te puede llegar a limitar en otras cosas. Ahora bien, también hay que reconocer que lo seguro ya no te hace sentir viva. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, esto me gusta y con esto, ese trabajo me siento segura, pero ¿qué crees? Ya no me siento bien. O sea, a lo mejor me va muy bien, pero no siento ya esa chispa. Y no es que tengas que tenerla, porque también, pues, también me gusta ser realistas en que muchas veces, pues, no queremos hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Independientemente de lo que hagas, pero también es buscar la forma de disfrutar lo que haces. Ahora también, ¿cómo identificar la estabilidad contra el estancamiento? Porque uno puede decir, yo tengo un trabajo estable, llevo tantos años trabajando en esta empresa, últimamente pues llevo tantos años en el mismo puesto y no he habido avance, pero a lo mejor otro va a decir, ¿sabes qué? Yo en los últimos 2 años he tenido tantos ascensos o he tenido tantos movimientos. Entonces, ¿cómo identificar que tienes un trabajo estable a que estás estancada? Cuando llega un momento en el cual dices, ya no me dan más trabajo, el salario sigue siendo igual y me dan lo mismo, más trabajo, porque siempre es como te aumento la chamba, pero pues el salario queda igual, eso no te lo aumento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender o cómo diferenciar esa parte y hasta dónde aguantarlo? Porque muchas veces nos dicen, no sé si a ustedes les pasó, que le dicen, para tal fecha, voy a ver si te aumentan, ¿no? O si te aumentamos. Y llega la fecha y pues no, no llega y es como, oye, ¿qué onda? Me dijiste que lo aumento. No, pues tanto tiempo. Y así te la llevas, así te la llevas. Entonces es cómo identificar también esa parte. Ahora bien, ¿cómo validar tus emociones sin culpa? A mí me pasaba mucho, ¿no? A ustedes les pasa que llegan cansados, llegan frustrados, llegan con ganas de solamente bañarse y tocar la cama, o a veces ni siquiera se bañan. Yo una ocasión les conté que muchas veces cuando yo balanceaba todas mis actividades, de tan cansada que llegaba, ni siquiera me podía bañar o cambiar, de tan adolorida que llegaba muchas veces físicamente. El duelo profesional también es aceptar que si se cierra una puerta o una etapa, también es avanzar, porque el hecho de dejar un trabajo también es un duelo. Ya sea que te corran, que te liquiden, que te finiquiten o que tú renuncies, es un duelo. Más cuando dices, híjole, eso voy a soltar algo seguro por otra cosa, por otro trabajo, por un emprendimiento o lo que sea, ¿no? Entonces también aceptar que pues estás dejando algo que te gusta o tal vez no te gustaba, pero te gustaba el ambiente laboral o tenías algún amigo o te dejó algo de valor, algo de aprendizaje en ese trabajo. Cada persona lo maneja diferente porque sé que hay personas que dicen, no, o sea, a mí no me interesa, yo no hago conexiones ni hago relaciones, yo voy, trabajo y me regreso a mi casa y no crean como un vínculo. Es aceptable, pero muchas otras personas sí llegan a crear vínculos tanto con los jefes, tanto con los compañeros, con las actividades, incluso hasta con los propios clientes. Entonces, también es entender que es parte de y que muchas veces te puede llegar a afectar el dejar un trabajo. Esta foto la tomé cuando yo estaba balanceando tanto mis dos trabajos, porque tenía dos trabajos, mis dos trabajos y aparte estaba en Evo. Esta foto la tomé una vez que llegué súper cansada y tenía que llegar a estudiar. Y pues ahí claramente no me he bañado, claramente ha sido con el uniforme y pues claramente me veo cansada y fastidiada. Yo le contaba a una maestra, porque yo aparte estudiaba, yo le contaba a una maestra cómo me sentía y ella fue la que me dio esta frase. Cuando ya no disfrutas tu trabajo, es señal de que debes moverte. Y cuando me lo dijo, a mí se me quedó muy grabado. Y yo creo que tardé todavía como unos 3 meses más o menos en poder salir de la empresa, pero fue algo que me movió porque dije, sí es cierto,
qué sigo yendo yo a un trabajo donde ya no lo disfruto, donde ya no soy feliz y donde cada que me levanto sufro? Cada que me levanto me amargo porque no quiero trabajar, porque ya no quiero ver a las mismas personas, porque ya no quiero ver a los clientes, porque ya no quiero tener el tipo de problemas que salían en un trabajo, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando yo ya empecé como a cuestionarme muchas cosas. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, ¿y cuáles son los números? Estas estadísticas yo las saqué con base en México, pero sé que pues en lo que es Latinoamérica pues puede ser unos números aproximados. Entonces, el 44% de la población es prácticamente infeliz en su empleo. Y esta información yo la saqué con base en lo que es indicador del empleo de Computrabajo. Para los que no conozcan, Computrabajo es una bolsa de empleo en donde pues prácticamente ahí subes tu currículum y los reclutadores pues pueden ver tu información. Entonces, con base en esta bolsa de empleo, se obtuvo estas estadísticas. Aparte, el 21% adicional de los empleados muestra indiferencia en su trabajo. Es decir, les vale. Si van o no van, si las prácticamente van, hacen lo que tienen que hacer y se regresan. Es como, no me interesa. No buscan salirse, pero tampoco buscan como otras oportunidades. Adicional, el 75% de los mexicanos experimenta estrés agudo relacionado con el trabajo. Esta cifra es la más alta a nivel mundial, según datos de la OMS. Entonces, como yo les decía, como les mostré las fotos anteriores, pues donde yo estaba prácticamente dopada era porque yo tenía un gran cuadro de estrés. Y mucha gente se cuestionará y dirá, bueno, Marisa, entonces, ¿qué hacen en ese trabajo si ya no les gusta? Porque por ahí me he topado, perdón, con muchas personas que juzgan o que cuestionan a las personas que siguen en un trabajo, aunque ya no sean felices, ¿verdad? Porque es muy fácil decir para personas que a lo mejor tienen otras oportunidades, mejores oportunidades o ciertos privilegios, el decir, bueno, pues si no te gusta, pues salte, muévete. Es muy fácil decirlo cuando no tienen deudas, cuando no tienen familia, cuando no tienen hijos, cuando no tienen una red de apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Las principales causas, principalmente, obviamente, es la necesidad económica. ¿Por qué? Porque tenemos gastos que pagar, porque hay cuotas que pagar, por tarjetas, necesidades, súper, entre otras cuestiones, adicional a emergencias que puedan salir. Por ahí, justamente ahora el fin de semana, el perrito de mi hermana se enfermó muy mal. Bueno, nos espantamos mucho porque empezó a hacer pipí con sangre, pero sangre, demasiada sangre, y fue algo que realmente nos alarmó. Y mi hermana fue como que dijo, y a mi hermana le había caído justamente un super bono, y mi hermana así como que, ay, ¿por qué me sale esto ahorita que? Y dije, pues sí, o sea, así pasa, ¿no? Emergencias que te salen que a lo mejor no contemplabas, muchas veces cuando el carro también se te descompone, donde llega a desequilibrar todo lo que ya tenías planeado en cuestión a gastos, ¿verdad? Entonces, pues, esos son los principales motivos, si no es que el principal. La estabilidad económica, como les decía anteriormente, muchas veces queremos tener esa estabilidad, tener un trabajo y creemos que si nos quedamos en ese trabajo nos va a ir mejor, podremos subir a lo mejor de puesto o a lo mejor podremos tener como mejores oportunidades después. Entonces, nos permanecemos en ese lugar, pues con la idea o con la esperanza de poder lograr mejores ascensos, ¿verdad? Y las de las últimas es también la falta de oportunidades. Al menos aquí en Latinoamérica sabemos que es muy complejo el poder encontrar lo que es un empleo. Denme un minuto, por favor. Disculpen. Entonces, como les comentaba,
Sabemos que aquí hay mucha falta de oportunidades, donde muchas veces no queremos renunciar a un empleo por miedo a no encontrar uno mejor. Entonces, ¿qué hacemos muchos? Pues empezamos a buscar un empleo en donde ya tenemos en lo que tenemos este trabajo, ¿verdad? Entonces, estamos como viendo la forma, pero muchas veces no se nos da. A lo mejor muchas veces no se les pasó que entran a un proceso de reclutamiento. Sí, nosotros te marcamos, nosotros te avisamos qué onda y ya nunca te avisan. Entonces, pues seguimos como en ese bucle donde permanecemos ahí hasta que encontremos algo mejor. Ahora bien, cuando uno dice, bueno, a ver, voy a intentar emprender, porque tampoco no es una decisión sencilla. Al menos yo nunca me planteé el emprender. Jamás por mi cerebro, por mi mente pasó el que yo iba a emprender. Yo siempre estuve muy segura de lo que quería. Y en mi mente siempre era, voy a trabajar aquí tanto tiempo, luego acá tantos años, tanto tiempo, y luego de aquí me voy a esto. Por eso fue que yo entré a estudiar contador público para tener mejores oportunidades en las empresas. Y para mí era como, pues aquí me quedo, busco un trabajo que me pague bien, aunque no tenga vida, porque para mí no era un problema. Y dije, pues aquí me quedo. Y de aquí no me muevo y no me voy a mover de una empresa porque pues estoy bien, ¿verdad? ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces no nos creemos capaces de lograr algo. Entonces, ¿qué pasa? Que heredamos lo que son las creencias. A lo mejor tus amigos o tu contexto, tu familia, te dicen que a lo mejor no puedes hacer ciertas cosas o te cuestionan o quieres comentarles algo y, ay, ¿a poco sí? Ah, no te creo. Entonces, es como típicos comentarios pasivo-agresivos tal vez que muchas veces los amigos ni siquiera se dan cuenta de lo que significa para uno el decir, bueno, sí es cierto, a lo mejor no puedo. Y nos compramos esas creencias. Y empezamos con el no soy suficiente, a lo mejor no tengo experiencia, y es que si me va mal, y si no vendo nada, y si fracaso, y ahora qué voy a hacer, no soy buena para vender, porque sabemos que hay que aprender a vender cualquier cosa hasta para ir a buscar trabajo, tenemos que saber vendernos nosotros mismos. Yo me acuerdo que siempre en mis trabajos yo me iba súper arreglada y súper profesional. Y cuando yo llegaba y veía a todas las demás mujeres, a veces competía hasta con 14 mujeres en una misma sala. Yo decía, híjole, es que esto va a estar complicado. Y tenía que ver la forma. Me acuerdo que hasta una vez una persona, un director, que fue mi primer empleo, me dijo, tienes 5 minutos para decirme por qué tengo que contratarte a ti y no a las otras 14 y tenía 5 minutos que explicar y prácticamente era venderme en ese momento, en 5 minutos. Me acuerdo que solamente hablé 3 minutos y todavía me dijo, te quedan 2 minutos. Entonces, imagínense, ¿no? Cómo hasta para buscar empleo, pues tienes que saber venderte. Y eso no nos lo enseñan. Lamentablemente en la escuela no nos enseñan a cómo vendernos. Es algo que tienes que aprender, pues así que por fuera y con base en la experiencia uno va aprendiendo qué decir, qué no decir, o bien cuál es la área de oportunidad allá afuera que puede para nosotros ser como ese potencial, ¿verdad? Entonces, solamente con esto es como entender que no hay que creernos lo que nos digan allá afuera, ni siquiera la familia, ni siquiera los amigos. Solamente el tener nosotros la certeza de que somos capaces de hacer las cosas. Ahora, el miedo al juicio, esta me encanta. ¿Qué van a pensar si dejo mi trabajo estable? Porque luego te dicen, ay, a poco, me acuerdo de la chica que me pone a mí las uñas, es enfermera. Entonces, ella también le cuestionaban mucho eso de que, oye, ¿eres enfermera? ¿Cómo es que estás poniendo uñas? Pues, señora, pongo uñas porque me va mejor poniendo uñas que de enfermera. Entonces, lamentablemente vivimos en un mundo en el que a veces gana más, bueno, lamentablemente o afortunadamente, depende cómo lo veamos, ganan más las otras personas que se dedican completamente a cualquier otra cosa que no sea una profesión o que se necesite un título. Entonces, ¿cuántos influencers no hay allá afuera que ganan mejor que un doctor, que un ingeniero, que un arquitecto? Y trabaja, a lo mejor sí tiene su complejidad, porque lo entiendo, porque ya estoy de este lado, pero a lo mejor no requiere el esfuerzo mental hablando de técnico que se requiere como por ejemplo un doctor o un arquitecto a comparación de lo que es un influencer, ¿verdad? Que yo sé que tiene toda su complejidad y lo entiendo ya cuando estoy de este lado, pero ahí es cuando entiendes y dices, híjole, tengo que aprender a hacer otras cosas, ¿verdad? Y cambia la frase. El decir, no soy buena para vender es como, ok, no he entendido o no he aprendido a cómo vender.
tengo que aprender, voy a ser buena, es el hecho de decir, y si fracaso, bueno, cambio la frase, y si me va bien, y soy exitosa, y si soy súper feliz en comparación de cómo soy ahorita, entonces es cambiar siempre lo que es la narrativa. Ahora bien, ¿cómo organizar la transición sin ansiedad una vez que tú ya lo decidiste? Es decir, tú ya dijiste, a ver, voy a intentarlo, quiero probar qué es esto del emprendimiento, quiero probar a ver qué tal, ver si me gusta o no me gusta y de ahí pues vemos. Entonces, siempre es empezar a crear seguridad interna antes que seguridad externa. Siempre va a surgir pequeña o en gran medida, dependiendo cómo seamos, esa ansiedad, esa que aparece cuando tú sientes incertidumbre, porque la ansiedad prácticamente es un miedo al futuro, sale de que no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces es definir por qué motivo quiero emprender, qué es mi motor para emprender, qué es lo que yo quiero lograr con mi emprendimiento. Y es recordarlo diario para que tu cuerpo entienda que no estás saltando al vacío, que no es que te estés arriesgando al futuro y al vacío y que si te caes te vas a morir. Trabajar creencias es como decir, es seguro para mí crecer, puedo hacerlo yo solita, puedo sostenerme a mí misma y todo va a estar bien. Entonces, esto va a calmar la ansiedad porque le das a un marco emocional a ese cambio. Ya tu cerebro entiende que lo que estás haciendo es por un bien y no es que te esté persiguiendo un león. También es diseñar una etapa de transición, es decir, no hacer como un salto abrupto de renuncio hoy y mañana me vuelvo emprendedora. No, simplemente es crear dos caminos que pueden convivir juntos por un tiempo. Por ahí dicen que lo mejor es que tu empleo pueda, ahora sí que fondear tu emprendimiento hasta que tu emprendimiento o tu empresa pues pueda sostenerte a ti. La primera foto, por ejemplo, yo la tomé llegando igual de mi trabajo, súper cansadísima, y me puse a estudiar y me acuerdo que puse esta frase de invertir tiempo ahora es abrir la puerta a la libertad de mañana. Una frase acá sacada de las nubes, pero dije, sí es cierto, ¿por qué? Porque pues lo que estoy sacrificando ahorita, después lo voy a tener de sobra, ¿verdad? Y la segunda foto fue cuando yo ya empecé a hacer la red. Y aquí pues yo me levantaba a las 5:30, 6 de la mañana para empezar a trabajar antes o empezar a estudiar antes y después pues ya me iba a trabajar, ¿verdad? Entonces, es mantener tu ingreso actual, como les decía, mientras construyen su proyecto. Es dedicarle poco tiempo al principio y poco a poco irlo aumentando. Pueden dedicarle 1 o 2 horas al día o 6 a 10 a la semana, que es el equivalente a lo que es su emprendimiento. Identificar tareas que sí o sí necesitan hacer para avanzar. No es que tengan que hacer 1000 tareas, sino simplemente identificar qué es lo principal y poco a poco ir avanzando. Es un paso tras otro, no solamente es como lanzarse así nada más porque sí, ¿verdad? Ahora bien, con el hecho de que ustedes vayan haciendo poco a poco lo que son las actividades, esto va a bajar la presión. ¿Por qué? Porque ustedes entienden, su cerebro entiende que están haciendo algo, que a lo mejor es poco, pero van de poco en poco justamente, no es como que se van a las prisas. Si no tiene caso que mañana quieran hacer 1 millón de cosas para pasado mañana dejarlo ahí, ¿verdad? Entonces, esto, como les decía, va a evitar el pánico del hecho de decir, tengo que lograrlo rápido, tengo que hacerlo rápido, ya, 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 porque ya quiero renunciar. No, es un proceso y hay que ir poco a poco. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario? Algo que por aquí a lo mejor no me haya explicado bien, o alguno de ustedes ha pasado por algo similar a esto. ¿Nadie ha pasado por situaciones así parecidas? Porque si no es así, qué maravilla. Ay, sí, Cristo. Sí, los entiendo porque pues son cosas que pasan, pero no es el fin del mundo. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, después de ello, también hay que definir, ujú, sí, justo. Y bueno, también vamos a definir el primer paso una vez que ustedes decidan ya emprender, ¿verdad? Entonces, como les decía, la ansiedad surge cuando quieres hacerlo
todo al mismo tiempo. Yo pasé por una situación similar hace, que será como un mes, mes y medio, porque yo ahorita acabo de emprender otro negocio de mi marca de bolsas tejidas a crochet, porque desde hace muchos años me gusta mucho tejer como una abuelita. Y pues realmente como que nunca le vi más allá y me gusta tocar este tema porque creo que también tiene relación con el tema de las creencias limitantes. A lo mejor va a ser un tema o un ejemplo muy burdo, pero para que entiendan que muchas veces pueden surgir esas creencias limitantes de cualquier cosa, o sea, ni siquiera tiene que ser algo súper técnico de un empleo. Mi mamá fue la que ella me enseñó a tejer. Y mi mamá siempre ha tejido estambre. O sea, para los que no sepan qué es estambre, es un hilo súper delgadito, más grueso que un hilo para coser, pero es muy delgadito. Entonces, yo quería aprender a tejer porque yo nunca aprendí a tejer trapillo. ¿Qué es trapillo? Aquí tengo una. Prácticamente es tela que en las fábricas cortan. Es como un hilo muchísimo más grueso, muchísimo más pesado, pero es prácticamente tela. Es tela cortada en tiritas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le digo a mi mamá, oye mamá, ¿sabes qué? Fíjate que quiero aprender a tejer trapillo porque quiero hacer bolsas, como ves, me enseñas. Y el primer comentario de mi mamá fue como, ay, no, 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 es muy difícil tejer trapillo, o sea, es muy difícil. Y yo, órale, o sea, fue como que dije, ok, para ella es difícil. Ella lo externa y que causa en mí, automáticamente fue un, va a ser difícil. Pero no me la compré hasta eso, ¿verdad? Entonces después le digo, oye, man, fíjate que voy a comprar así, así, esa. Y como que le doy a entender de que quiero comprar material. Y ella fue como que, pues es que es muy complicado. Entonces yo en ese momento me enojé, me acuerdo perfecto, que le dije que, mira, ¿sabes qué? Si no me vas a decir algo bueno, pues mejor no me lo digas. O sea, simplemente es como decir, ok, apóyame y ya, ¿no? Entonces como que eso causó a mi mamá un, ay, sí es cierto. Si fuera otra persona o si yo hubiera sido, me lo hubiera dicho yo creo esto hace un año, créanme que por seguro yo no hubiera empezado esto. ¿Por qué? Porque a mí ya me creó una creencia o me intentó crear una creencia de que era difícil. Y cuando yo empiezo a aprender me di cuenta que es súper sencillo. No se me complicó absolutamente para nada, me encantó. Entonces yo dije, si le hubiera hecho el caso a mi mamá, yo no hubiera empezado a hacer esto y menos hubiera empezado a crear un emprendimiento y ya he vendido piezas. Entonces digo, híjole, o sea, de todo lo que me hubiera privado, si yo le hubiera hecho caso. Entonces, por eso les digo que siempre hay que escuchar lo que uno quiere, ¿verdad? Ahora bien, volviendo al tema, hay que siempre iniciar con un producto o servicio. No es que quieran crear 1000 servicios o 1000 productos o quiero vender todo. Entonces, simplemente es entender paso por paso qué es lo que queremos vender, ¿ok? Es como de estas 5 cosas que me gustaría vender, bueno, primero voy a intentar con una y voy viendo cómo se va moviendo y poco a poco voy incluyendo lo demás. Esto recuerden que es la transición, ¿ok? Es para ir empezando. Conocer el nicho, qué es lo que quieren vender, a quién le quiero vender, hombres, mujeres, unisex, edad, población, algún tipo de estatus económico, porque a lo mejor si mi producto o mi servicio va a ser de alto valor o de alto costo, a lo mejor no cualquier persona la va a poder costear, ¿verdad? Entonces, como entender a quién le quiero vender. Y todo lo demás se va a ir construyendo poco a poco. Porque como les decía, la claridad va a matar la ansiedad. Yo cuando empecé con mi proyecto, y les pongo de ejemplo este porque es el más reciente, pero yo cuando empecé con esto fue como que dije, a ver, voy a empezar primero por una pieza, luego por otra pieza, y luego fue como las redes sociales. Por ahí algunas personas saben, porque yo ya lo he externado, a mí me cuesta mucho subir contenido a redes sociales. No es algo que me encante, honestamente, pero lo hago porque sé que tengo que hacerlo, porque hoy en día si no estás en internet, si no estás en Instagram, prácticamente no existes, independientemente de lo que tú vendas. Así vendas, no sé, así pongas uñas, así seas arquitecto, así seas doctor. Entonces el saber pues tengo que exponerme, tengo que hablar para que la gente conozca mi negocio, conozca mi servicio y sepa qué es lo que puede encontrar conmigo. ¿Ok? Después tenemos que empezar a crear rutinas. Así es, Wendy, paso a pasito. Entonces, tenemos que crear rutinas que van a sostener nuestra energía, más no nuestra productividad. Ahorita hablamos de energía, no de productividad.
Entonces, como emprendedor, siempre tu motor eres tú, ya sea para bien o para mal, como ustedes lo quieran ver, pero cuando uno empieza a emprender, el único motor, el único que puede sostener a sí mismo, eres tú mismo. Entonces, es crear rutinas clave para evitar colapsar. Y esto yo lo aprendí muy a la mala. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar con una organización ligera, como les decía, 3 tareas importantes por día. ¿Qué es lo que sí o sí tengo que hacer para comenzar mi negocio? De estas 10, ¿cuáles son las 3 que sí o sí tengo que hacer? Y con base en eso, empezar a hacerlo. Ahora también es importante crear un ritual antes de iniciar a trabajar. Por ejemplo, mi ritual es levantarme, desayunar, meterme a bañar, cambiarme y sentarme a trabajar. Para muchos puede ser a lo mejor hacer ejercicio. Muchos de aquí el negocio hacen ejercicio por las mañanas. Por ejemplo, Wendy, que yo la admiro mucho porque ella es súper deportista y hace muchísimo ejercicio. Entonces es parte de ella el hacer ejercicio antes de trabajar. Yo, por ejemplo, aunque muchos años fui deportista de alto rendimiento, llegó un momento en el que yo ya no quise hacer ejercicio. O sea, lamentablemente, yo sé que no es lo mejor, pero estoy como que poco a poco haciendo esa transición para empezar a hacer ejercicio por todos mis achaques físicos, ¿verdad? Entonces, si usted dice, ¿sabes qué? A mí tampoco me gusta hacer ejercicio, bueno, hay que tener movimiento. No es que tengas que ir al gym o que tengas que ir ahorita al Hyrox, que ahorita anda muy de moda, o Pilates o lo que sea. No tienes que hacerlo. Simplemente párate, camina en tu casa. Si tienes 2 pisos, bueno, pues baja las escaleras. El hecho de que tú te muevas también te va a empezar a generar lo que es energía. No se trata de que tengas que hacerlo antes de trabajar, porque cada persona trabaja o tiene un sistema completamente diferente. Por ejemplo, yo cuando hago ejercicio no lo hago antes de trabajar, porque a mí me drena. Yo tengo que hacerlo en la noche. En la noche es cuando yo ya tengo la energía suficiente para ir a correr o a caminar o lo que sea que tenga que hacer. Si yo, aunque me pare a las 8 9 de la mañana, o sea, súper tarde, aunque yo me pare a esa hora y yo a las 10 11 me vaya al gimnasio o haga ejercicio, yo regreso y yo cuando regreso yo automáticamente me quiero dormir. ¿Por qué? Porque a mí me drena. Yo tengo que ir en las noches y así duermo a gusto. Entonces es también entender tu cuerpo y qué es lo que funciona mejor para ti, porque muchas veces tenemos estas redes sociales donde nos dan como un checklist de levántate, tiene tu cama, medita, haz ejercicio, desayuna super fit, y te vas a trabajar y regresas y medita otra vez y léete un libro diario. No se trata de eso. Se trata de que tengas pequeños hábitos. No, Ángeles, no eres la única. Se trata de que tengas hábitos que puedas sobrellevar, que puedas, justamente como lo dice su nombre, lo crees un hábito, que sea parte de ti y que conecte contigo. No porque 10 influencers lo hagan allá afuera significa que es lo mejor para ti. Cada cuerpo es diferente y tampoco te sientas mal por eso, porque luego yo me acuerdo que luego yo tocaba temas de que es que me molesta ver en redes sociales todo esto. ¿Yo qué hacía? Yo eliminaba, dejaba de seguir a todos los influencers porque decía, oye, es que eso no conecta conmigo, a lo mejor me gusta, pero yo lo quiero hacer a mi forma, ¿no? Entonces es como vuelvo a lo mismo, entender qué es lo que tú quieres y qué funciona mejor para ti. Y tener descansos reales, no es descansar solamente un minuto, me paro, regreso y otra vez, no, es despejarte 5 minutos, 10 minutos, baja, toma un vaso de agua fría, por ejemplo, que muchas veces también eso como que te relaja. Entonces tener también descansos, porque si no después te vas a bloquear otra vez, cosa que también me pasó. Entonces llega un punto en el que digo, ya estoy cansada de esto, ya no quiero seguir, ya va y con todo. Entonces, como, espérate, o sea, pues sí me quemé muy rápido, pero ¿por qué? Porque estaba yo haciendo lo mismo que en mi trabajo Godín. Prácticamente me llevé todo ese estrés a este nuevo camino. Entonces, aquí es donde tú entiendes que pues tienes que aprender a manejar una agenda diferente. No es lo mismo, no puedes hacer exactamente lo mismo que hacías antes. Tienes que irlo modificando, ¿ok? Trabajar mucho la identidad de dejar de ser empleada antes de renunciar. ¿Por qué? Porque cuando somos empleados tenemos esa identidad de soy trabajadora, soy empleada, soy tal puesto y pues muchas veces cuando dejamos eso y empezamos a emprender, pues seguimos como con esa mentalidad. Entonces lo mejor siempre es empezar a crear una mentalidad emprendedora cuando aún tú sigues en tu negocio. Por ahí hay una imagen que a mí me encanta, pero olvidé ponerlas,
que es literalmente un rebaño de ovejas y está en medio un lobo disfrazado de oveja y dice de que yo yendo a mi trabajo siendo emprendedor. Entonces es como cambiar el chip de decir, yo soy emprendedor, también soy empleado, pero ahorita va a pesar más mi identidad como emprendedor. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a durar tanto tiempo más y yo, bye, ahí se ven, ¿verdad? Entonces, tu mente necesita saber que estás en ese proceso de transición, porque si no, no lo va a entender y vas a seguir con la mentalidad de empleado. Y pues aquí puse unas frases, yo soy emprendedor, soy emprendedora, yo creo mis oportunidades, ya no busco un permiso, sino que yo decido qué hacer con mi tiempo. Y ahí ya es el decidir el que uno quiere mejorar sus oportunidades, mejorar sus ingresos, mejorar su estabilidad económica, incluso hasta mejorar su paz mental, ¿verdad? Ahora bien, creo que es muy importante rodearnos de gente que ya hizo esto, que ya tiene un emprendimiento, porque si no, no te van a entender. Si tu familia no es una familia de emprendedores o de empresarios, va a ser muy complicado que puedan entender lo que vas a llegar a sentir. Muchas veces nos enseñan, si tus papás no son emprendedores o no son empresarios, pues los papás nos enseñan a tener una buena educación, echarle ganas a la escuela para tener un buen empleo y ahí jubilarte, cosa que ahorita ya no puedes hacer, ¿verdad? Entonces, cuando tú les dices que tú quieres emprender, pues obviamente van a querer como persuadirte, eres como, ¿estás seguro? Oye, pero fíjate bien, oye, pero es vernos, porque obviamente no quieren que nos vaya mal, no quieren que fracasemos, pero es parte de este camino cuando uno empieza a emprender. Por ahí vi un video donde era una empresaria, no me acuerdo realmente el nombre del lugar, pero ella decía, cuando uno es emprendedor, todo el tiempo se cuestiona si lo que está haciendo está bien. Y es que es cierto. ¿Por qué? Porque pues no hay que tampoco romantizar el hecho de emprender, que pues obviamente pues es una gran oportunidad para tener tiempo, para crear tus propias oportunidades, para que te vaya mucho mejor económicamente, para que no dependas de alguien como tu jefe. Pero sí hay que entender que pues es un camino, es un sub y baja, ¿sí? Es una montaña rusa. Entonces el hecho de que tú conozcas o tú platiques con alguien que ya pasó por este proceso va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque te va a recalmar, va a entender y va a normalizar el proceso por el que tú estás pasando, porque esa persona ya pasó por ello probablemente, ¿verdad? Entonces vas a ver cómo orientarte y cómo ahora sí que encaminarte en lo que es esa carrera. Va a disminuir el miedo, ¿por qué? Porque esa persona te puede dar contexto de lo que es un emprendimiento, de lo que conlleva, y eso va a hacer que disminuya tu miedo. El hecho de decir, ah, pues esta persona ya pasó por eso, ya me explicó cómo hacerlo o cómo no hacerle. Entonces, como, ok, ya tengo como una opinión más de alguien que sí sabe, ¿verdad? Y te da perspectiva. Prácticamente te dice qué es lo que tú puedes esperar, independientemente del giro que sea, qué es lo que puedes esperar en ese proceso. Tu entorno va a cambiar completamente tu energía. ¿Ok? Ahora bien, como yo les dije, pues no es un camino fácil, entonces creo que lo mejor es crear un plan emocional. Así prácticamente es, un plan emocional. ¿Qué vas a hacer aquellos días difíciles? ¿Qué vas a hacer aquellos días en los que quieras tirar la toalla? ¿Qué vas a hacer el día en el que digas, ya no puedo más? Entonces siempre va a salir como esos días de duda o de miedo y yo le llamé un kit. Ármate un kit. ¿Qué es un kit? Un kit emocional. Es prácticamente desde cosas muy sencillas como tener una frase que te regrese a ti, que te regrese a por qué motivo es que tú estás en este momento con tu emprendimiento, porque de ahí va a partir todo, es decir, híjole, ya me estoy yendo el camino, me estoy descarrilando, vuelto a ver mi frase y es como, ah, ok, ya me acordé por qué motivo estoy aquí, ¿verdad? Una persona con quien puedas hablar. Lo mejor sería una persona que pues justamente tiene un emprendimiento o es empresaria o está junto contigo en esto, porque va a ser más sencillo, porque te va a orientar. No es lo mismo que si yo voy con alguien y les digo, ¿sabes qué, amiga? Ya no puedo más, estoy súper cansada, ya quiero tirar la toalla. Esa persona me va a decir,
amiga, pues ya, o sea, déjalo. ¿Por qué? Porque obviamente como mi amiga, pues me va a querer a lo mejor ayudar en ese sentido. A lo mejor no sabe que el ayudarme sería decirme, no, amiga, tú puedes, dale. ¿Por qué? Porque a lo mejor no está pasando por eso. ¿Me explico? También es crear un mini ritual. Aquí yo le puse como ejemplo café, hacer journaling, escuchar música o caminar. El mío, pues como yo se los dije, es levantarme, tender mi cama, desayunar, bañarme y ya después lo que sigue, ¿verdad? Para muchas personas, pues vuelvo a lo mismo, es el ejercicio, es el bailar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho bailar, me gusta mucho cantar, ni bailo ni canto, pero a mí me encanta. Entonces, en esos momentos difíciles, yo me he puesto a bailar, a cantar, llorando, y aún así yo llorando no dejaba de cantar ni dejaba de bailar. Entonces, ya con eso como que regreso a mí, me dreno, me desahogo y es como, ahora sí, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Entonces, es como hacer cosas que te van a subir la energía y recordar todo lo que ya has pasado, porque estoy 100% segura que alguien de ustedes de aquí ha pasado por situaciones muy complejas y aún así las han superado. Entonces, el recordar y decir, híjole, a ver, yo ya pasé por tal situación, por tal momento, por tal desajuste, por tal cosa, lo que sea, que yo pensé que la neta no lo iba a lograr. ¿Y qué crees? Aquí estás. Entonces es el siempre recordar todo lo que ya hemos hecho antes y el entender que si ya pudimos una vez, podemos una segunda, una tercera, una cuarta y las veces que querramos. La clave es tener recursos listos antes de que llegue ese momento. ¿Por qué? Porque yo también ya pasé por lo mismo, donde yo estaba desbordada y era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en ese momento no sabía qué hacer. Entonces como que dije, ay, a la próxima ya sé qué hacer. Entonces yo ya estoy prácticamente preparada para eso. Entonces, es también ver que la transición es un renacimiento. Es como el hecho es crear una nueva perspectiva, es crear una nueva Marisa, es crear una nueva Belén, una nueva Sara, un nuevo Christopher. No es un salto al vacío, es el entender y cambiar la narrativa. No estoy perdiendo seguridad, estoy construyendo mi libertad. Y así, tu cuerpo va a responder distinto cuando el cambio se siente positivo, más no peligroso, porque nuestro cerebro siempre va a decir, esto es peligroso, esto no me gusta, esto es incómodo. Entonces, tu cerebro está diseñado para eso, para la comodidad, para no salirte de la zona de confort. Tú tienes que ser más fuerte que tu mente. Y es por eso que hay que construir también parte de lo que es esta identidad, el tener como varias frases, ¿verdad? Aquí yo les puse 8, reconocer tu identidad actual, que tu identidad actual fue aprendida, invertir en nuevas habilidades, en ventas, como yo les decía, en finanzas, en marketing, porque ahorita como les decía, si no estás en redes, no existes. ¿Y cuándo ibas a ver tú a un doctor en cursos de marketing? Porque tiene que aprender a cómo vender su negocio, a cómo hacer un reel, a cómo hablar frente a la cámara. Entonces también, pues, el crear nuevas habilidades que hoy en día, en la actualidad, nos la demanda. Empezar a trabajar por resultados y no por horas trabajadas. En un empleo, pues también equivocarte, pero como emprendedor, equivocarte es parte de este camino, es parte de este proceso. Lo más complejo que es de recibir dinero fijo a generar dinero, o sea, aquí porque tú sabes que tus ingresos van a depender 100% de tus decisiones. La frase esa que se escucha por ahí de que no me falte nada, a cómo escalo más, cómo hago más, cómo aprendo más, cómo genero más. Un empleado siempre va a pensar en estabilidad, pero un emprendedor va a pensar en crecimiento. De delegar al jefe a liderarte a ti misma. Entonces siempre la mentalidad de emprendedora va a exigirte que seas disciplinado. El miedo nunca se va a ir, siempre va a estar presente y solamente lo vas a superar avanzando. Como cuando aprendes a andar en bici subiéndote y pedaleando. Aquí es lo mismo, aprender a nadar es exactamente lo mismo. Y el emprender, pues es igual. Y aquí yo le puse un ejercicio de cómo crear una lista de acciones incómodas y elegir una por día para salirnos de nuestra zona de confort. Subir un reel, conectar con un prospecto, lanzar una promoción de tu negocio, mostrar tu cara en redes, hablar en público o hablar frente a una cámara. Entonces, el empezar a incomodarnos. Y bueno, pues reinventarte es más que cambiar de trabajo, es cambiar la forma en la que te ves a ti misma o a ti mismo. Siempre hay que considerar que sostener el autoconcepto de nosotros
va a ser muy importante aún y aún cuando no vemos resultados. Entonces, siempre va a ser importante como entender cuánto es lo que valemos, que aunque a lo mejor estemos pasando por un momento pues desagradable o no el mejor momento, eso no significa que valgas menos, no significa que no seas bueno en lo que haces, no significa que tal cosa no está hecha para ti, simplemente es que aún no ves los resultados. Y para ver los resultados, ¿qué hay que hacer? Pues seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Por ahí siempre me toca cuando alguien quiere entrar a este negocio y les platico y les doy más información. Siempre las principales es, ok, después lo veo, no tengo tiempo y no tengo dinero. ¿Qué creen? Nunca van a estar listos para un emprendimiento. Nunca van a tener el tiempo suficiente ni el tiempo que les sobre para emprender. Y nunca van a tener el dinero que les sobre tampoco para emprender. Entonces, es como cuando uno es papá, yo no soy mamá, pero por aquí los que son papás me van a decir también que nunca estuvieron listos para ser papás. Simplemente pues aprendieron en el camino, porque nadie te enseña a ser papá. Aquí es algo similar. Nunca estás listo para un emprendimiento, simplemente tienes que hacerlo. Nunca vas a tener el tiempo suficiente tampoco para un emprendimiento. Yo tenía dos trabajos, iba a la escuela sábados y domingos, trabajaba más de 12 horas y aún así tenía que sacrificar horas de sueño para poder empezar con Evo. Y tampoco tenía el dinero que me sobraba, definitivamente. No tenía ese dinero. Yo venía de un viaje muy gastada y realmente ni siquiera lo había considerado. Y aún así sacrifiqué varias cosas. Dije, bueno, a ver cómo le hago. Salió, no sé cómo le hice, no sé qué enjuague hice, pero el dinero lo tuve para pagar mi mensualidad y empezar en este negocio. Entonces siempre es entender que nunca vamos a tener eso de sobra. Nosotros tenemos que crear el tiempo, hacer el espacio, sacrificar el tiempo y también el dinero. Tenemos dinero para a lo mejor muchas cosas, pero para otras no, son prioridades. Entonces, pues es cuestión de cada quien decidir cuál es la prioridad de cada quien, ¿verdad? Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que esta sesión les haya ayudado en algo a lo mejor. Espero que a lo mejor algo de lo que les dije, aunque haya sido algo mínimo, haya podido resonar con ustedes, haya podido entender con ustedes. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.